Buenas tardes a todos y a todos. Mi nombre es Alejandra Crespo, yo formo parte de la Coordinadora en Defensa de la Autodeterminación de los Pueblos y Medio Ambiente, CODAPMA, también de la Plataforma Agroecológica del Trópico, Subtrópico y Chaco y de la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos. Y bueno, para mí es un placer el poder estar en este espacio de la Cátedra Libre de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es un honor el poder compartir con los distintos oyentes, con los distintos estudiantes, docentes y en fin, todas las personas que se autoconvocan en el espacio que generan justamente de la Cátedra Libre. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre las semillas en riesgo por el avance del agronegocio en el país, que es un tema bastante debatido en estos momentos, en la coyuntura actual, así que empiezo con el tema. Hablar un poco sobre el contexto global de las semillas. Es importante mostrar un poco lo que está pasando a nivel internacional, porque Bolivia no está exento de lo que pasa en el mundo. Y es así que la crisis del capitalismo, que ha generado distintas crisis económica, ambiental, financiera, climática, política, sanitaria, etcétera, justamente es la que está en estos momentos, la que más se está viviendo es la crisis sanitaria, y que todas están relacionadas entre sí y son fruto justamente de la crisis del propio sistema, ¿no? Es decir, que el mundo entero está atravesando por distintas crisis, y en ese sentido es que se tienen que adoptar distintas políticas para poder enfrentarlas de la mejor manera para beneficio de las grandes mayorías y no de las minorías, principalmente de las grandes corporaciones. ¿Cómo estamos en tema de las corporaciones que giran en torno a la producción de alimentos? Podemos ver que cada vez se ha ido acumulando más este control de las distintas transnacionales, y es así que en el mundo 7 empresas son las que controlan el 70% del mercado de las semillas, ¿no? A nivel mundial. 6 empresas son las que controlan casi el 80% del mercado de pesticidas. 10 empresas son las que controlan más del 50% del mercado de fertilizantes, y 6 son las que controlan más del 70% del mercado de las maquinarias relacionadas a la producción de alimentos. Y esto lo hemos podido ir viendo a través del tiempo, cómo se ha ido acumulando justamente este control de los distintos medios relacionados a la producción de alimentos. Desde el principio de la década del 2000 hasta la actualidad se ha ido acumulando cada vez más, y casualmente son las mismas empresas las que están en torno a todos estos mercados y esta acumulación, ¿no? Obviamente que lo que se busca principalmente al controlar estos recursos es controlar el agua y la tierra, ¿no? Controlar los insumos, es decir, las semillas, los agroquímicos, etcétera. El control sobre todo sobre la oferta de alimentos, forrajes y otras materias primas, y controlar los precios, ¿no? El que controla el mercado es el que define los precios, el que define cómo, cuándo y dónde se come, a qué precio se va a comer, qué se va a consumir, cómo se va a consumir, ¿no? A la medida que se vaya monopolizando, y es justamente lo que estas grandes corporaciones están mirando a nivel mundial, ¿no? La acumulación para poder definir y decidir qué come y cómo se perfilan las políticas agroalimentarias a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasa en Bolivia? ¿Será que Bolivia está al margen de todas estas políticas internacionales? Bueno, en Bolivia podemos ver por un lado un discurso y por otro lado la realidad, que ahí hay dos imágenes bastante claras sobre uno y otro, ¿no? Por un lado está el discurso que ya hace más de 14 años se viene con un discurso pachamamista, defensor de la madre tierra, etcétera, etcétera, inclusive respaldado por normativas que defienden justamente el medio ambiente, pero por otro lado va la realidad en Bolivia, ¿no? Como muchas de las normativas y mucho de lo que pasa en el país, ¿no? Y es así que la propia constitución política del Estado en tema de producción de alimentos o de transgénicos prohíbe la importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañan la salud del medio ambiente. Eso lo dice la propia constitución política del Estado. También la Ley de Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria habla sobre lo mismo, donde en el artículo 13 habla de que no se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas.
También habla de la prohibición de todo producto destinado al consumo humano de manera directa o indirecta que sea o contenga de transgénicos, obligatoriamente deberá estar debidamente identificado, es decir, etiquetado, ¿no? Cosa que no pasa, ¿no? También contamos con la Ley de Derechos de la Madre Tierra, que es el derecho a la preservación de la Madre Tierra, de la contaminación de cualquiera de sus componentes, etcétera. La Ley 300 también, que habla de la prohibición de introducción y producción y uso y liberación en el medio ambiente y comercialización de semillas genéticamente modificadas, y de desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual del cultivo que sean transgénicos, que fueron aprobados, en este caso, un evento de soya transgénica en el gobierno, en el primer gobierno de Carlos Mesa, ¿no? Entonces, a través de esta normativa, lo que se buscaba era eliminar la soya transgénica de manera gradual. Y bueno, los discursos han seguido y el más claro ejemplo es lo que se ha vivido las semanas pasadas, ¿no? Con a través, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, que el gobierno de Arce y Choquehuanca hicieron el encuentro con la Madre Tierra, anularon algunos de los decretos que promueven los transgénicos, hicieron todo un show, ¿no? Para mostrar de alguna manera ante la opinión internacional este acercamiento, por así decirlo. Pero lastimosamente eso se queda en palabras, se queda en discursos y se queda en ciertos encuentros, porque la realidad que palpamos y que vivimos día a día los bolivianos es muy diferente, ¿no? Esta es una foto de los terribles incendios del 2019 que marcó la agenda a nivel mundial y que fue realmente devastador lo que hemos vivido principalmente en el oriente boliviano, en la Chiquitanía, con los incendios que fueron promovidos por una serie de decretos y de normativas por este mismo gobierno que promueve esta normativa en defensa de la madre tierra. Ahí está la incoherencia. Posteriormente con decretos que justamente derivaron en millones de hectáreas devastadas por el fuego, ¿no? También podemos ver cómo ha sido el comportamiento o cómo es el comportamiento de la producción de alimentos en Bolivia, ¿no? Si es que realmente va a satisfacer o garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la cual se habla permanentemente, o cuál es el comportamiento. Lo concreto es que según datos del INE, desde la década de los 80 hasta la actualidad, se ha incrementado la superficie agrícola entre casi 1 millón de hectáreas a más de 3 millones de hectáreas, casi 4 millones de hectáreas, ¿no? Entonces uno podría decir, ¿eso va para garantizar los alimentos de los bolivianos? Es la pregunta que todos podríamos pensar. Sin embargo, vemos los datos de cómo la producción de cereales, que es base de la alimentación, ha caído de un 51% a un 37%, lo mismo con los tubérculos y raíces, las frutas, las hortalizas, los forrajes, es decir, que todo lo que forma parte de la canasta básica de los bolivianos y las bolivianas ha decaído, ¿no? Y sin embargo vemos un incremento exponencial, si vale el término, de justamente la superficie de las oleaginosas industriales, es decir, soya, girasol, sorgo, ¿no? Que creció de un 12% en el 84 al 2019 en un 45%. ¿Y qué nos demuestra esto? De que todo este incremento de la superficie cultivada en Bolivia no ha sido para satisfacer la demanda de los bolivianos, sino para satisfacer las exportaciones de estos principales cultivos, que también se ha dicho anterior, y creo que en cátedras pasadas también lo mencionaron, están en manos de capitales transnacionales, ¿no? Es decir, que la tierra de los bolivianos está para producir cultivos de exportación en manos de capitales transnacionales y que principalmente es de soya transgénica, ¿no? Obviamente que si lo que se produce es para exportar, va a haber un déficit en temas de abastecer la canasta familiar de los bolivianos. Entonces hay un incremento de la importación de alimentos para poder satisfacer las demandas nacionales, ¿no? ¿Y esto en qué se traduce? Si nosotros importamos alimentos, no es lo mismo traer fruta de Cochabamba, Santa Cruz o a La Paz que traer de Argentina, de Brasil, de Chile, de Perú. Obviamente los precios se encarecen. Es decir, que de alguna manera los bolivianos estamos subvencionando el negocio del agronegocio, ¿no? Porque nosotros tenemos que adquirir alimentos que son mucho más caros en desmedro o que se podrían producir en nuestro país, ¿no?
Todos sabemos cuando vamos al mercado, hablamos con las caseritas, que papa peruana, que argentina, que uva chilena, que manzana chilena, cuando eso podría ser tranquilamente producción nacional porque tenemos todos los pisos ecológicos para tener una diversidad de alimentos que podrían satisfacer nuestras necesidades y un precio mucho más económico, ¿no? Este es un cuadro de un ranking de países de América Latina donde muestra que Bolivia está entre los países donde los alimentos son más caros. El 62% de los ingresos de los bolivianos se destina justamente a la compra de alimentos, ¿no? Entonces, eso nos demuestra de cómo las políticas no están justamente beneficiando ni al medio ambiente ni al bolsillo de los bolivianos, ¿no? Ahora, este modelo de producción del agronegocio, de la soya transgénica, de los monocultivos, obviamente viene acompañado de un uso indiscriminado de agrotóxicos, ¿no? Y es así de que se han ido incrementando de manera exponencial el uso de agroquímicos desde el 99 hasta el 2018 que señala este cuadro, sin tomar en cuenta un 30% que es lo que estima el SENASAC que entra de contrabando, es decir, que es mucho más, y se puede ver de cómo hay cantidades de millones de litros de agroquímicos que se están concentrando en las tierras de los bolivianos, ¿no? Que esto es realmente alarmante. Acá, por ejemplo, podemos ver el incremento de uso de agroquímicos del 99 al 2018, cómo se ha incrementado el uso de fertilizantes, fungicidas, insecticidas y herbicidas en 500%, 600%, 200%, o sea, es una manera que uno no puede creer. Y todos esos agroquímicos se van a nuestras tierras dejándolas estériles, áridas, en proceso de desertificación, van a nuestras fuentes de agua, se quedan en el aire contaminando a las poblaciones locales y contaminándonos a todos porque no es que están en una burbuja donde no afectan a nadie, ¿no? Y por eso es que también se están viendo terribles enfermedades relacionadas a este modelo que ya se ha evidenciado en Argentina, ya se ha evidenciado en Paraguay y en Brasil y que se está viendo acá de una manera silenciosa, ¿no? Enfermedades como malformaciones, alergias, etcétera, y está relacionada a justamente este tipo de incremento de uso de agroquímicos, ¿no? Como mencionaba anteriormente, los transgénicos en Bolivia, el único que estaría aprobado sería un evento de soya transgénica resistente al glifosato. Y vemos que desde que se incorporó este transgénico, de alguna manera el agronegocio se ha ido imponiendo en Bolivia en las distintas políticas, independientemente del discurso que se ha venido desarrollando, ¿no? Y esto se vio concretamente justamente en la cumbre agropecuaria Sembrando Bolivia que se dio el 2017 acá en la ciudad de Santa Cruz, donde el gobierno de Evo Morales estuvo codo a codo con los representantes de la CAO y ANAPO, que son los representantes también nacionales del agronegocio, si vale el término, y donde se pautaron distintas y se desarrollaron distintos decretos que los beneficiaron de ampliación de frontera agrícola, de perdonazos de chaqueos, de perdonazos de ampliaciones en áreas forestales. En fin, ahí se vio ya abiertamente el apoyo al agronegocio ya de una manera ya más descarada, ¿no? Y después pudimos evidenciar en encuentros de las propias entidades estatales que eran auspiciadas por empresas transnacionales como Syngenta y como otras que venden agroquímicos, ¿no? Lo cual también ya nos va diciendo por dónde va la cosa, ¿no? Porque el que pone la plata es el que define al final de cuentas, ¿no? Este era un encuentro del INIAF, donde se debería hablar de cómo preservar nuestras semillas, y sin embargo, lo que se veía eran banners de empresas de agroquímicos y hablando de cualquier cosa menos de las que les competen a las entidades estatales. Posteriormente igual se vio cómo se sacó del Fondo de los Trabajadores para beneficiar al sector del agronegocio, que todo el tiempo está, hay que rescatarlo y el Estado lo ha estado rescatando, ¿no? También acuerdos para entrar a áreas forestales y de territorios indígenas, en este caso era la Reserva de Guarayos también, que se daban distintos acuerdos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la soya transgénica, que es la única que está aprobada, como decía anteriormente, si bien la normativa dice de que paulatinamente se deberían realizar acciones para que se vayan perdiendo o disminuyendo los cultivos de soya transgénica, la realidad va por otro lado también en este caso, ¿no? Y es así de que vemos, por ejemplo, de que la soya convencional, que son los cuadros verdes, que en el 2005, que es cuando se aprueba la soya transgénica, representaban el 79%, en la actualidad básicamente no hay nada. Todo fue
ahora todo es soya transgénica, ¿no? O sea que la normativa está por un lado, el discurso está por un lado, pero lo concreto son estos datos que señala el INE, ¿no? Y bueno, este modelo no solo contamina nuestro suelo, nuestras fuentes de agua, nos genera enfermedades, sino también avanza sobre nuestros bosques. No nos olvidemos que Bolivia ahora está entre los 5 países más deforestadores del mundo, está entre los más ricos en biodiversidad, pero también está entre los países más deforestadores. Y es así de cómo se ha ido disminuyendo las millones de hectáreas que tenemos los bolivianos a pasos agigantados justamente para beneficiar al agronegocio, al agroextractivismo, ¿no? Hablaba de los incendios anteriormente y bueno, esto es lo que nos ha dejado solo el 2019, ¿no? Más de 6 millones de hectáreas calcinadas, millones de animales de biodiversidad que todavía no ha sido cuantificado porque es tan difícil determinar este impacto de esta magnitud que ha sido tremendo el 2019. Y esto se da año a año, ¿no? Entonces podemos ver de cómo se ha ido avanzando el tema de los incendios y que esto ha sido para beneficiar al agronegocio, ¿no? Esto es del año pasado, de donde ya en septiembre se hablaban de 32.000 focos de calor, por ejemplo, es decir, que cambió el gobierno, pero la lógica no cambió, ¿no? Y bueno, la deforestación anual que ha ido avanzando, como decía anteriormente, de manera impresionante. Estas son imágenes de las áreas incendiadas que posteriormente fueron destinadas al agronegocio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos rescatar en todo este escenario que se ve un poco oscuro? Primero que Bolivia, como decía anteriormente, es centro de origen de mucha diversidad de la cual tenemos que sentirnos orgullosos y que el mundo entero no la tiene, por así decirlo. Uno es el maíz, que somos centro de origen, que tenemos más de 70 variedades de maíz. A lo largo y ancho del territorio nacional, ¿no? Somos cultura del maíz, ollas, cambas, chapacos, nuestra base alimentaria es justamente el maíz, y es por eso que nosotros nos sumamos permanentemente a la campaña El maíz es mi raíz, ante la amenaza de querer aprobar maíz transgénico en el territorio nacional, lo cual nos parece una aberración mayúscula, porque esto contaminaría las distintas razas de maíz que tenemos los bolivianos, y eso significaría un atentado a nuestra identidad, a nuestra cultura. Por eso es que distintas organizaciones nos hemos unido en la campaña El maíz es mi raíz, porque creemos que es realmente para rechazar y que tenemos que hacerlo de manera contundente justamente la introducción de maíz transgénico. En su momento, en el 2016, le hicimos una carta al presidente Evo Morales. De hecho, nos trasladamos a la zona del Chaco para evidenciar que ya había maíz transgénico en predios menonitas. Hicimos las denuncias ante las entidades pertinentes. El SENASAC quedó en verificar estos cultivos transgénicos ilegales, pero hasta la fecha no pasó nada, y de hecho hablan de que ahora en la Chiquitanía, justo en las zonas incendiadas también se estaría dando esto, y esto es lo que perderíamos, toda esta riqueza que tenemos los bolivianos, no solo en maíz, tenemos en diversidad de tubérculos, de papa, de recursos genéticos en frutos nativos, que son realmente la base alimentaria de los y las bolivianas, y que realmente van a garantizar una seguridad alimentaria. Hablamos también de la quinoa, hablamos de distintas variedades de las cuales los bolivianos podemos sentirnos orgullosos, pueden satisfacer la necesidad de los bolivianos y sobre todo exportar. No nos olvidemos que el Perú tiene el triple de ingresos de exportaciones de alimentos porque cuenta con una riqueza genética similar a la de los bolivianos, y nosotros concentrados en cultivos de exportación como la soya, que solo nos deja endeudamiento, nos deja enfermedad, nos deja contaminación, ¿no? Hay muchas experiencias orgánicas a nivel nacional, en el Beni, en el occidente, en el oriente. Hay también iniciativas de rescatar semillas de soya convencional. Se están empezando también las redes de huertos urbanos, que creemos que son una alternativa también para la seguridad alimentaria, más en estos tiempos de pandemia. Hay organizaciones como la Plataforma Agroecológica, que busca justamente reivindicar la agroecología con productores, consumidores, transformadores, apicultores, que en el caso de Santa Cruz exponen sus productos de manera semanal, con más de 200 productos hacia el mercado, que eso es la agroecología, justamente es diversidad, es salud, y justamente es lo que nosotros reivindicamos, ¿no? En medio de este escenario
todos estos cultivos que se puedan dar de manera saludable, y es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Este es un cuadro que muestra cómo se ha ido incrementando los cultivos orgánicos a nivel mundial. Hay la experiencia de países como Bután, donde el 100% de su producción agrícola y ganadera es ecológica, y también hay que decir, este país es catalogado como el país más feliz del mundo. Entonces, no nos parezca raro que está relacionado también con esta visión sostenible de producción que se tiene, ¿no? Entonces, como conclusión y para finalizar, decir que Bolivia es uno de los 8 países más ricos en biodiversidad, de lo cual nos tenemos que sentir súper orgullosos. Sin embargo, el agronegocio está determinando de alguna manera las políticas públicas en nuestro país y están destruyendo esa biodiversidad que tenemos los bolivianos y que tranquilamente nosotros podríamos garantizar una seguridad alimentaria, la salud de los bolivianos que está relacionado a la alimentación y también tener mayores réditos económicos si realmente miráramos a la agroecología como alternativa de un modelo de desarrollo sostenible. Eso sería. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, hola a todos. Muchas gracias a los amigos de la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz por esta invitación. Estoy muy feliz, muy contento de volver a participar en este encuentro. Muchas gracias a Alejandra Crespo también por su presentación. Y como ustedes se imaginarán, voy a abordar algunos de esos temas mezclando algunas de las cuestiones que ha compartido Alejandra sobre la situación en Bolivia, con un análisis de qué sucede en los países vecinos, en la región, y a la vez compartiendo algunas reflexiones más de fondo, aprovechando que esta es una cátedra universitaria, ¿no? Entonces, lo primero que quiero compartir con todos ustedes es que esta situación que se acaba de describir se está repitiendo en las naciones vecinas. Desde antes de la pandemia teníamos una clara expansión de la conversión de la agricultura hacia sectores que pudieran ser exportados. Entonces, esto es una transformación de los agroalimentos en commodities de exportación, donde el caso más claro en Bolivia es la soya. Estos a su vez están asociados a paquetes tecnológicos. Si ustedes miran cómo ha ocurrido ese proceso en los demás países vecinos del Cono Sur, el paquete tecnológico incluye la variedad resistente genéticamente, modificada genéticamente. ¿Resistente a qué? A un herbicida específico que es el glifosato, y casi siempre asociada a la tecnología de la siembra directa o plantación directa, que requiere menos laboreo. Y esto, a su vez, como ocurre con los extractivismos, es una asociación entre lo local y lo global. ¿Por qué se expanden estos cultivos en nuestros países? Porque hay una demanda externa, extranjera, que empuja por ello y le ofrece al agricultor, al campesino, al propietario de la tierra, mayores rendimientos. Ahora, este proceso que estaba en marcha en todos los países, ¿qué ha sucedido durante la pandemia? Yo creo que es importante tomar un par de minutos de la presentación para observar qué es diferente y qué es de nuevo con la situación de la pandemia. Como ustedes saben, todos los países están viviendo una profunda crisis sanitaria, a su vez asociada a una crisis económica que se está incrementando con una masiva pérdida de puestos de trabajo, de informalidad y aumento de las personas bajo la línea de pobreza. Ante esto, ante esta situación crítica, de las reacciones que están haciendo los gobiernos, voy aquí a destacar dos de ellas, solo dos. La primera es que están reforzando su estrategia de volcarse a la exportación de recursos naturales como tabla de salvación para poder revertir la crisis económica. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos ante esta crisis? Toman a la exportación de estas commodities agropecuarias como una solución para enfrentar la caída económica que están sufriendo los gobiernos. Entonces estamos observando que en todos los países de la región no solo se incentivan los extractivismos, sino que varios países incluso están tratando de profundizarlo y acentuarlos aún más, incluidos aquellos en los rubros agrícola y ganadero. Y eso está ocurriendo en Bolivia
se está repitiendo en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, e incluso hay situaciones paradojales como recambio entre sectores extractivos, por ejemplo, en Ecuador, donde ante la caída de la clásica exportación de petróleo, se apela a aumentar la exportación de banano, como sucedía muchas décadas atrás en el siglo pasado. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay un refuerzo, se incrementa todavía más este tipo de extractivismo. A su vez, el contexto político que ofrece la pandemia es muy distinto. ¿Por qué? Porque están en marcha situaciones sociales, políticas, etcétera, donde los gobiernos apelan a crecientes mecanismos de control y confinamiento de la población. Les doy un ejemplo específico para el tema que nos convoca hoy. Es el caso de Chile el año pasado, que aprovechó todo este lío de la pandemia para intentar aprobar variedades transgénicas sin los mecanismos de participación e información ciudadana, sin audiencias. Porque dicen, bueno, tenemos esta crisis, no nos podemos reunir, aprovechemos para aprobar transgénicos cuanto antes. Lo mismo ocurrió en Uruguay, y lo mismo está en marcha en Brasil, que tal vez sea el ejemplo más extremo, donde, por un lado, la ministra de Agricultura está liberando diferentes, por ejemplo, paquetes de agroquímicos, que hubiera sido impensable eso hace pocos años atrás, y a la vez, en paralelo, se está desmontando la regulación y la normativa que debería asegurar la protección de la naturaleza. Entonces, estos mecanismos siempre van de la mano. Se aprovecha la crisis económica para redoblar los extractivismos, se aprovecha la circunstancia política para recortar la información y participación ciudadana, y además aquellos que pudieran protestar fácilmente podrían ser acusados de que están impidiendo la recuperación económica del país. Mientras tanto, se profundiza la flexibilización de los controles sociales y ambientales, y las consecuencias están a la vista. En países como Bolivia, Ecuador, en cierta medida Perú y Colombia, esto implica avanzar en la frontera agropecuaria o en la intensificación en áreas que estaban fuera de ella, incluidos territorios indígenas o campesinos que mantenían aprovechamientos de la tierra de tipo tradicional o convencional. Entonces, tenemos una problemática más profunda que revela cuán arraigada está la idea del crecimiento económico a través de las exportaciones de materias primas, independientemente de la ideología político-partidaria. No ha cambiado. Basta comparar lo que hace, por ejemplo, el gobierno de Fernández en Argentina con lo que hace el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador. Podríamos decir que son de signos ideológicos opuestos. Los dos apuestan a incentivar los extractivismos y las exportaciones de recursos naturales. Ahora, en esto se inserta esto que comentaba Alejandra, y que ha sido muy debatido en las últimas semanas en Bolivia, sobre las nuevas iniciativas del gobierno boliviano, en este caso la administración de Arce, de este relanzamiento de normas, leyes que invocan a la Pachamama a partir de una propuesta que lanzó el vicepresidente. Yo ahí tengo una diferencia con varios de los análisis que sigo y de los comentarios que sigo entre los amigos, compañeros de Bolivia. Yo no creo que esto sea solo retórica. A mí me parece que hay acá una cuestión más profunda que viene de antes y que sirve para ilustrar varias de estas cuestiones de por qué está tan arraigada esta estrategia de desarrollo. Ahora sí voy a compartir la pantalla con ustedes. De una u otra manera hay una invocación a la Pachamama o a la Madre Tierra como gran referente para la protección de los recursos naturales, del ambiente, de lugares, etc. Este enfoque no es nuevo. Yo creo que el antecedente más claro referido a este enfoque corresponde a la conferencia sobre ambiente y cambio climático que se celebró en las afueras de Cochabamba. Y ustedes recordarán que en Tiquipaya había varias figuras de los gobiernos. Estuvo, por ejemplo, una delegación del gobierno ecuatoriano con la presencia de ministros, estuvo presente Hugo Chávez y así sucesivamente. Y a su vez muchos ambientalistas y sobre todo
movimientos y organizaciones del norte que estaban encandilados y vibraban con esta idea de proteger a la Pachamama. Ahora, quiero advertir que esa referencia a la Pachamama, en su origen el concepto, en los países andinos, siempre refiere a un ambiente que es natural y modificado por el ser humano, con cultivos, con zonas de pastoreo, etc., a comunidades que son a la vez sociales, humanizadas y a la vez naturales con su fauna y su flora, pero son siempre locales. El sentido de la Pachamama siempre está referido a lugares específicos, muy vinculado, por ejemplo, en el caso boliviano, a la concepción del Ayllu. Entonces, la Pachamama no puede ser traducido a ecosistema o naturaleza a la ligera, porque en primer lugar, les insisto, son colectivos humano-naturales, no son ambientes aislados, silvestres, salvajes, sin intervención humana. Por el contrario, son las comunidades donde están personas, varones, mujeres, sus hijos, familias, etc., cultivando la tierra. Y están en presencia de comunidades que tienen una historia, una tradición que es campesina e indígena y así sucesivamente. Entonces la idea de Pachamama siempre fue local. ¿Qué pasó ahí en Tiquipaya? En Tiquipaya se introdujo una innovación que fue propuesta por en ese momento el canciller Solón y también promovida por Pablo Solón, que se podía hacer una transposición de escala donde la Pachamama, esa que era del sitio, podía ser abordada a nivel de todo el planeta, de toda la biosfera. Y ahí nació esa agenda de los derechos de la madre tierra a nivel de las Naciones Unidas como iniciativa internacional, que era lo que se intentó hace 10 años atrás, y que tenía que ser promovida una protección de todo el planeta, de todo a la vez. Entonces, yo ahí lo que quiero subrayar y acentuar es que esa transposición de escala no es porque sí, sino que tiene consecuencias, en algunos casos que fueron aprovechadas y en otros casos que pasaron desapercibidas, probablemente para sus promotores. ¿Por qué? Porque esa madre tierra planetaria, biosférica, a partir del 2010, creó un discurso disociado dentro de Bolivia y también en otros países, como Ecuador, fue el mismo proceso. Creó un discurso, una retórica disociada, donde dentro del país se insiste en que los extractivismos, la apropiación de recursos naturales, son necesarios para el crecimiento económico, para el desarrollo. Entonces se llegó a advertir que los derechos de la naturaleza podían ser un obstáculo a ese desarrollo. Y eso explica el hostigamiento a las organizaciones ciudadanas que alertaban sobre el deterioro ecológico, por ejemplo, de la ampliación de la minería o de la explotación petrolera en algunos sitios. Pero en cambio, a la vez, como se invocaba la Pachamama como una cuestión para todo el planeta, se podía tener una retórica de los derechos de la madre tierra planetarios, se podía ir a un encuentro de Naciones Unidas a nivel internacional y reclamarle con una retórica fuerte al imperialismo del norte, por ejemplo, o al capitalismo, mientras se mantenía una estrategia de aprovechamiento de los recursos naturales dentro del país. ¿Cómo resolvían esta contradicción? ¿Cómo resuelven esta contradicción si yo reclamo salvar la madre tierra de todo el planeta, pero a la vez mantengo el extractivismo dentro de fronteras? A partir de este cambio de escala, porque se concebía que esa revolución, esa modificación, esa alternativa, solo podía ser llevada adelante en todo el planeta a la vez. Traducido esto en lo concreto, Bolivia no tenía otra opción que seguir siendo extractivista porque los demás países seguían siendo capitalistas. Dicho de otra manera, apelando también, rememorando varios discursos que se hacían en aquellos años, hasta que no hubiera un cambio que permitiera el reencuentro con la madre tierra en todos los continentes a la vez, en todos los países a la vez, en los asiáticos, en los africanos, en los europeos y en los norteamericanos, el pequeño país del sur no puede hacer otra cosa que seguir vendiendo minerales o petróleo. Entonces queda en un estado atrapado
en la necesidad de contar con esa supuesta revolución planetaria simultánea. Estas condiciones fueron repetidas en varios países, en algunos con mucho énfasis, como ocurrió en Bolivia y en Ecuador. Por ejemplo, el presidente Rafael Correa decía que quienes impedían la explotación de petróleo probablemente deberían ser personas locas, pacientes psiquiátricos que en otros países deberían estar encerradas. Asimismo, en unos tonos muy moderados, ocurría, por ejemplo, en los países del progresismo moderado como en Argentina, Uruguay o Brasil. Recordemos, por ejemplo, los hostigamientos de la administración de Lula da Silva y especialmente de Dilma Rousseff a las organizaciones ciudadanas. La diferencia con los gobiernos conservadores, como pueden ser los de Chile, Perú o Colombia, es que estos son decididamente extractivistas, descarnadamente extractivistas, y no plantean ninguna retórica de cambio a nivel internacional, y por lo tanto no quedan atrapados en ninguna contradicción, porque ellos sostienen que debe aprovecharse hasta la última gota de petróleo o hasta el último gramo de mineral. Entonces estamos aquí ante una situación que no es menor, y yo creo que debe ser sopesada adecuadamente, porque los relanzamientos de las discusiones de escala internacional podrían ser interpretados a la ligera como un paso adelante en poder proteger la naturaleza y en poder buscar alternativas al desarrollo, pero en realidad no lo son. Les voy a dar un paso más. Si ustedes consideran que las alternativas que aquí en este esquema se las presento como tres posibles opciones, la amarilla, una violeta y una verde, de alguna manera siempre parten del análisis de las condiciones actuales. Las condiciones actuales requieren un análisis crítico. Por lo tanto, la crisis ambiental que se ha agravado en Bolivia, por ejemplo, estas cifras que ha presentado Alejandra de la deforestación son alarmantes. Hay indicadores análogos de las consecuencias de la minería, especialmente la minería de pequeña y mediana escala, que también son muy graves, sin dejar de lado, por ejemplo, la contaminación por mercurio. Y todo esto ha pasado, pero por décadas, en las últimas décadas, bajo regímenes muy distintos, donde ustedes pueden comparar el desempeño exportador del gobierno de Evo Morales con el de Mesa, con el de Áñez y así sucesivamente, y ustedes van a ver que esa promesa del extractivismo y de que es el paraíso de las exportaciones para sacarnos de la pobreza y del atraso, no se concretan. ¿Por qué? Porque el extractivismo siempre reproduce esas condiciones de asimetría, porque yo soy el que estoy vendiendo materias primas y siempre quedo subordinado en ello. Entonces, ese primer punto que está en esta gráfica del análisis crítico, a mi modo de ver, es clave para entender qué sucede, y cuanto mejor es el análisis crítico, más potentes pueden ser las alternativas que planteemos, cuanto más débil, entreverado y confuso sea el diagnóstico de partida, más débiles serán nuestras alternativas. Por ejemplo, se nos va a complicar escoger qué opción vamos a elegir y cómo hacer el tránsito a ese futuro alternativo que preferimos. Ustedes vean en esta gráfica que les presentó Alejandra, ahí hay un componente claro para las alternativas a los extractivismos, que es la recomposición del sector agropecuario para volver a que el país sea suficiente en sus propios alimentos. Y además, una alternativa de tipo agroecológica lo hará menos dependiente de maquinaria, de combustible y de agroquímicos, todos ellos derivados del petróleo, y que producen alimentos que no son sanos. Pero además, no seamos tontos, observemos la información comparada internacional, veamos qué está pasando con el glifosato en los países del norte. Continuamente están perdiendo demandas donde quedan en claro los riesgos a la salud humana que implica la aplicación de ese agroquímico. La empresa Bayer, que ha adquirido a Monsanto, ha apartado un enorme portafolio para atender una sucesiva oleada de demanda que está en las decenas de miles, donde hay información ventilada sobre sus implicancias para la salud y sus vinculaciones con cáncer de distintos modos.
Entonces, ¿qué tenemos que además subvencionar y soportar esa estrategia que destruye la naturaleza, daña nuestra salud y produce alimentos contaminados? Les doy otro ejemplo. Los últimos análisis disponibles de la presencia de derivados de glifosato en Brasil indican que el glifosato está presente en alimentos para bebé, en los tapones femeninos que usan las mujeres, y a las personas en las ciudades terminan orinando con componente de glifosato porque está presente en el agua que toman o en el agua de lluvia. Entonces estamos viviendo una crisis por uso de agroquímicos que es de una gran escala y que está pasando desapercibida bajo el discurso de que debemos aumentar las exportaciones. En el fondo de esto, hay una discusión sobre las estrategias de desarrollo. Entonces quiero tomar ahora estos minutos finales para precisar algunos de los componentes de esa discusión. Aquí me baso porque en las elaboraciones conceptuales que ha hecho Álvaro García Linera, no lo estoy tomando tanto como vicepresidente cuando cumplía ese rol, lo estoy tomando como académico, porque me parece que él expresa claramente, cristalinamente, cómo se aprovechó esa estrategia de disociar la escala, pasarla a Pachamama, a nivel planetario, para explicar el extractivismo dentro de un país. Su énfasis está en que el control clave en el desarrollo que debe tener un gobierno de cambio es controlar el excedente económico. Por lo tanto, a partir de eso, él considera que todo es extractivismo. O sea, no es solo la exportación de soya transgénica, la exportación de gas o la exportación de minerales, plata, estaño, cobre, sino que también es extractivismo lo que hace el campesino que planta papa. Es extractivismo el campesino que planta hortalizas o frutas para su consumo. Todo pasa a ser, en su concepto, extractivismo. Utiliza una definición expandida. Y la apropiación de la naturaleza está mediada por el valor de uso y de cambio. Ustedes fíjense que en estos tres elementos ya hay una divergencia del marco conceptual que da origen a la idea de Pachamama. Porque si yo hago una lectura en clave de Pachamama de esto, lo primero que advierto es que los impactos, las disputas, no son solo del excedente económico, porque hay un excedente en juego en lo social, en lo sanitario, en lo laboral y en lo cultural, que pasa invisible para la economía, que está monetarizada, que mueve dinero. Me explico. Esa persona que está contaminada por mercurio, por la minería de oro, no es contabilizada en el excedente económico. Y de hecho, se exporta mercurio porque el valor, de hecho, se exporta oro porque el valor de ese oro no incluye la contaminación por mercurio y el daño a la salud. En cambio, una visión holística como la de Pachamama incluiría todas esas otras dimensiones que no están monetarizadas. Y además, la idea de valores propios en la naturaleza va más allá de la idea de valores de uso y de cambio. No reniega de que haya un valor de uso y de cambio, que yo si transformo la naturaleza creo valores. Pero dice esa visión es incompleta. ¿Por qué es incompleta? Porque un río, una montaña, una selva valen también en sí mismo independientemente de la utilidad productiva para el ser humano. Entonces, volviendo al análisis teórico que se ha hecho en Bolivia y en otros países, como lo que está en disputa es el excedente económico, la plata, eso tiene que ser controlado por el Estado. De ahí la idea del control estatal. Pero acá pasa una cuestión bien interesante. Eso lleva a una idea muy chiquita, muy comprimida de qué es el capitalismo. El capitalismo pasa a ser el control privado del excedente y se hace entonces fácil decir que una alternativa al capitalismo es el control estatal del excedente. Pero el capitalismo es mucho más que eso. El capitalismo incluye relaciones institucionales de mercado, subordinación comercial para vender las materias primas, el papel del dinero, el papel del lucro y el rol de la propiedad. Y entonces, cuando seguimos esta línea conceptual, como el capitalismo está encogido,
es muy fácil presentar una alternativa a ese capitalismo chiquito, que es solo el control del Estado, y ahí están diferentes formulaciones que se han utilizado en los países andinos como comunismo, comunitarismo, pero tienen que ser planetarias. Y la revolución también tiene que ser planetaria. O sea, yo tengo que convencer a todos en Naciones Unidas para que hagan el cambio, salgan todos a la vez desde el capitalismo para poder hacer ese cambio y ese reencuentro con la Pachamama. Frente a esto, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, la primera alternativa, que creo que está muy claro con la información que ha provisto y compartido Alejandra, no podemos esperar a un cambio o una revolución planetaria. Los países tienen que iniciar ya sus transformaciones. Y las transformaciones y alternativas para los países de América del Sur son distintas de los países industrializados o las que pueden tener las naciones del sudeste asiático. No podemos esperar más, porque si seguimos esperando, se van a sumar los incendios de este año más los del año que viene, se va a seguir sumando el aumento de la frontera agropecuaria y el incremento de la contaminación minera, sin llegar nunca a esos beneficios económicos que nos prometen con el extractivismo. Segundo aspecto, aquí hay en el fondo una discusión conceptual sobre el desarrollo que debe ser asumida en todas sus aristas, y asumida con responsabilidad y seriedad, y no quedar atrapado en las viejas ideologías, porque las viejas ideologías impiden discutir estas raíces del desarrollo. El tercer aspecto es que hay que tener claridad en los conceptos también hacia adelante, hacia elaborar esas alternativas. Por ejemplo, la Pachamama es siempre local. No importa las intenciones que tuvieron las que los promueven la idea de la madre tierra planetaria, siempre se parte de una dimensión local. Es más, asegurar la protección de la naturaleza en todo el planeta se logrará por la suma de la conservación y de la protección en cada sitio, en cada rincón y en cada lugar de cada país. Cuarto, nuestros países tienen capacidades ya instaladas para iniciar esa reconversión antes que otros. Por ejemplo, para solucionar la crisis de la alimentación. Y la pandemia actual por COVID tendría que ser un aliciente para ello. Fíjense en ustedes el estado calamitoso de Brasil, donde se están sumando millones de nuevas personas al hambre, un país que prácticamente había salido de los indicadores de desnutrición. Y después de años de toda esta estrategia de mantener exportaciones de commodities agroalimentarios, agregado a este régimen ultraconservador de Jair Bolsonaro, que todavía destruyó lo que ya venía con problemas de antes, llegamos a esta situación de hambre generalizada en ciudades. Es una vergüenza que eso ocurra en países como Brasil, Bolivia, Colombia, etc. No debería haber personas con componente de alimentación entre los pobres. Eso no podría existir. Y a la vez, esta reformulación de las estrategias agropecuarias son, por supuesto, un paso necesario, pero un gran paso como ejemplo para las alternativas al desarrollo. Muchas gracias. Bueno, creo que este análisis, esta reflexión es bastante pertinente por lo que está atravesando el mundo, ¿no? O sea, el COVID creo que ha sido un cimbronazo justamente a la humanidad entera, que nos ha puesto en relevancia cuáles son las prioridades o cuáles deben ser las prioridades para los estados, para la sociedad en su conjunto, y esto sin duda debe ser el tema de la salud, el tema de la alimentación, el acceso a cuestiones básicas que te garanticen un verdadero vivir bien que tanto se habla últimamente, ¿no? Entonces, si hablamos de salud, tenemos que hablar pues de que las actividades extractivistas en general son una de las principales causantes de la misma, ¿no? O sea, la actividad minera, la actividad petrolera, el agroextractivismo está enfermando a la población en su conjunto. Y esto lo ha evidenciado la misma Organización Mundial de la Salud, ha relacionado el glifosato con enfermedades posiblemente cancerígenas, ¿no? Como bien decía Eduardo, este herbicida, y ahora se suman otros herbicidas que dicen inclusive que son peores,
¿no? Están causando cualquier cantidad de enfermedad y muerte alrededor del mundo. Hay más de 14.000 demandas hacia Bayer Monsanto por los impactos que está causando en la salud. Entonces no podemos seguir por el mismo camino que nos está destruyendo y que ya estamos atravesando una profunda crisis económico-social y sanitaria. Justamente tenemos que ver la manera desde las poblaciones locales de ir transformando esta situación y exigir a las autoridades de que se dé un cambio concreto y puntual, ¿no? En el modelo de desarrollo, que de desarrollo no tiene nada porque no nos ha traído ningún beneficio este extractivismo desde la época de la colonia, que se viene prometiendo y nunca llega nada, ¿no? Entonces, es tiempo de poder exigir y efectivizar en cuestiones concretas, ¿no? Nosotros desde un humilde espacio como es la Plataforma Agroecológica, reivindicamos la agroecología, reivindicamos a los productores agroecológicos, creemos que se tiene que hacer más énfasis justamente y mirar a este modelo de producción que es sostenible con el medio ambiente, una producción que no necesita destruir bosques como lo hace el agronegocio, porque en los bosques están nuestros alimentos, los bosques son la farmacia del mundo, los bosques son los que nos proveen de agua, nos proveen de un aire limpio que tanto se necesita en estos momentos, ¿no? Entonces, realmente pensemos cuál es el verdadero vivir bien y cambiemos el modelo de desarrollo, que obviamente es fruto del sistema capitalista, que lo único que le interesa es la acumulación del capital y por nada le interesa el desarrollo del ser humano, ¿no? Y mucho menos de la naturaleza. Bien, yo creo que como tareas, por momentos parecería que la pandemia por COVID genera reacciones entendibles de temor, miedo o de buscar una rápida opción de cambio, y eso no debería dejar por detrás la necesidad de un análisis pausado y reflexivo de las alternativas. Entiendo que seguimos estando un poco detrás en esas cuestiones en América Latina. Ustedes fíjense que en este momento que nosotros estamos preparando esta charla con Mirko, Alejandra y el equipo de la cátedra, acabamos de escuchar en las noticias de una sucesión de manifestaciones y movilizaciones ciudadanas en Colombia que terminaron con la militarización de varias ciudades. Entonces, por lo tanto, hay necesidad de una respuesta inmediata ante hechos como eso, pero también hay necesidad de una reflexión a más largo y mediano plazo de cómo vamos a organizar alternativas para no volver a caer en una opción de cambio que nos vuelva a poner en una estrategia de desarrollo dependiente de recursos naturales que ya sabemos que no va a funcionar. También tengo una nota de advertencia si miran ustedes a su vecino más cercano, que es Perú. Está en una disolución y destrucción del sistema de partidos políticos que parece no tener fin. Están ahora con un congreso provisorio, han pasado por un proceso eleccionario donde terminan 2 candidatos, y si bien hay algunos que presentan a uno de ellos, al profesor Castillo, como emergente de una alternativa nueva de cambio, habría que ser mucho más mesurado cuando uno analiza sus propuestas, por ejemplo, en cuanto al manejo de recursos naturales, o posiciones como la de desactivar la Defensoría del Pueblo en Perú. Pero del lado opuesto, la situación es mucho peor, porque si ustedes no solo tienen la candidatura de Keiko Fujimori, que implicaría un regreso del fujimorismo, sino que los 3 principales candidatos, los 3 en sacar más votos, son de la derecha o de la ultraderecha. Entonces hay una matriz ahí muy conservadora en el país, muy potente, que se da en un contexto de desencanto, desinterés con la clase política. ¿Por qué hago todo este recuento? Porque las alternativas para construir otra forma de relacionarse con el ambiente, para recuperar la justicia social, necesariamente tienen que ser democráticas. Y si son democráticas, necesitamos actores políticos, partidarios, pero también aquellos que están más allá de la política partidaria y que son muy importantes, como las organizaciones ciudadanas. Necesitamos entonces un espacio político que permita escuchar voces plurales, que reflexione, que analice, y que no termine esto en el desierto de las acusaciones o el hostigamiento o las marginalizaciones.
Las alternativas al desarrollo, otra forma de relacionarnos con la naturaleza, siempre son democráticas. Y para eso necesitamos una política vigorosa. Entonces, mi preocupación de fondo es que veo en este último año y medio de la pandemia en que se aprovecha la pandemia precisamente para destruir esas pocas alternativas que había para reconstruir la política, y en cambio avanza un pesimismo en que todos los políticos son iguales y no vamos a conseguir ningún cambio a través de ellos. Necesitamos, por lo tanto, seguir participando en la esfera pública, y organizaciones como la de Alejandra y otros colectivos que están en Bolivia son vitales para mantener esa pluralidad y esa participación ciudadana en las cosas de la vida pública. Entonces yo los animo a todos, y especialmente a aquellos que nos miran desde la cátedra y que participan de actividades en la UMSA o de otras universidades dentro de Bolivia, que se vinculen a estos debates, que lean, que reflexionen, que militen, que practiquen y que participen en todas estas cuestiones. Muchas gracias por la invitación.